Y bien, pues después de finalizar los algoritmos de ordenamiento interno, ahora es ir al siguiente nivel en la memoria y conocer un poco de cómo funcionan los, digamos, la otra clasificación, que es los algoritmos de ordenamiento externo. Entonces, vamos a iniciar con eso. Recordar, primero que nada, antes de avanzar, que los algoritmos de ordenamiento interno trabajan en memoria principal y por consiguiente trabajan en las colecciones o estructuras de memoria principal, que son arreglos, listas, etcétera, ¿no? Y en algún momento dado hasta listas no lineales, como lo fueron los árboles. Pero, ¿qué pasa con los algoritmos de ordenamiento externo? Los algoritmos de ordenamiento externo se implementan o se usan para trabajar en memoria secundaria. ¿Cuál es esa memoria secundaria? Pues es la memoria de almacenamiento no volátil, como lo pueden ser los discos, como lo pueden ser las cintas y algunos otros, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con estos algoritmos. La definición de ordenamiento externo, bueno, primero empezamos comentando que en muchas aplicaciones es necesario almacenar cantidades muy grandes de información y en ocasiones la memoria principal no es suficiente. Para ello se utiliza la memoria secundaria. En este tipo de dispositivos, como discos, cintas, entre otros, se requieren para manejar grandes volúmenes de información. Ese es como el principio básico de los archivos, ¿no? Almacenar grandes volúmenes de información. Y para administrar la información de estos archivos, es ideal que se encuentre que esa información se encuentre ordenada siguiendo algún criterio. Y pues bueno, aquí podemos mencionar que el procedimiento de ordenar el contenido de un archivo o de un bloque muy grande de información almacenada en memoria secundaria se le conoce como ordenamiento externo. Entonces, podríamos decir que este último párrafo se puede ver como la definición general de ordenamiento externo, ¿sale? Esa sería una primera definición de ordenamiento externo. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos agregar al respecto? Bueno, aquí, ok, antes de eso, ordenar un archivo implica leer su contenido, procesarlo y reescribirlo nuevamente, pero pues ahora sí ordenado. Si los archivos son muy grandes, no es posible procesar toda la información que contienen al mismo tiempo. Sobre esto tal vez ya no pase últimamente, porque ahora las memorias principales de las computadoras pues tienen una mucha mayor capacidad que lo tenían hace 20 o 30 años. Pero antes pues era muy común que los archivos eran mucho más grandes de lo que la memoria principal podía soportar. Entonces no se podían procesar todos al mismo tiempo y se tenían que pues ir leyendo en partes. Y era muy común trabajar los archivos partiéndolos en diferentes bloques. Entonces, en el punto específico de ordenarlos o de ordenar el contenido de los archivos, la mayoría de los métodos externos utiliza una estrategia general que es dividir el archivo a ordenar en bloques o en partes de tamaño manipulable en memoria principal, ordenar esos bloques y colocarlos en archivos auxiliares. A veces un archivo se podría partir en 2 o 3 archivos auxiliares, colocar de manera temporal los bloques en esos archivos auxiliares y posteriormente hacer una nueva escritura en el archivo original mediante la mezcla de bloques ya ordenados. Y bueno, aquí otra cosa importante es revalorar lo que hizo von Neumann en esta propuesta de idea de merge sort, que es la intercalación, porque esta idea de merge sort pues prácticamente va a aparecer en todos los algoritmos externos, porque en todos los algoritmos externos de una u otra manera aparecerá la mezcla de bloques ya ordenados para formar bloques más grandes. Y otra cosa es que en este tipo de algoritmos se realizan varias pasadas o lecturas sobre los archivos hasta que se han cubierto todos los bloques del archivo original. ¿Sale? La eficiencia de los algoritmos de ordenamiento externo está determinada por el tiempo de acceso al dispositivo.
La memoria RAM es mucho más rápida, o la memoria principal es mucho más rápida que la memoria secundaria. Entonces, no es lo mismo hacer accesos a la lista, a una lista para leerla o para escribir en ella, que hacer accesos a un disco. El acceso a un disco es mucho más lento. Entonces, de ahí viene la eficiencia de los algoritmos de ordenamiento externo. Por lo tanto, lo que puede variar es la forma de dividir y mezclar los bloques, el uso de archivos auxiliares. Algunos algoritmos externos utilizan más archivos auxiliares que otros, y la salida final ordenada. ¿Sale? La salida final ordenada a veces puede aparecer en el archivo original o a veces puede aparecer en un archivo diferente. Digo, al final del día lo que importa es cumplir el objetivo del ordenamiento. Entonces, no es considerablemente, no afecta considerablemente en el rendimiento el hecho de que la salida resulte en otro archivo. Quizás solo en memoria, pero como les digo, ahora ya hay una amplia capacidad en las memorias, ¿sale? El primer algoritmo de ordenamiento externo que vamos a ver se llama polifase. Vamos con su descripción general. Consiste en aplicar una estrategia de generación de bloques mientras se realiza la lectura del archivo original. Al final de cuentas, es lo mismo, el mismo archivo, pero dividido en diferentes bloques, ¿sale? Y se utilizan 3 archivos auxiliares para colocar dichos bloques, ¿sale? Otra cuestión importante es que polifase va a hacer uso de algún algoritmo de ordenamiento interno. Ahorita vamos a explicar por qué. Polifase a grandes rasgos tiene 2 etapas o 2 fases, por eso se le llama así. La etapa 1 es la lectura y división del archivo original. Esta lectura consiste en primero partir por una n cantidad de claves o valores, utilizar el algoritmo interno que les había mencionado para ordenarlas, generar un bloque nuevo con esas claves y colocarlo en un primer archivo auxiliar. Vamos a pensar aquí que el archivo original, se llama F0, ¿sale? Entonces, de F0, el archivo original lee una cantidad de n claves o bloques, utiliza un algoritmo interno para ordenarlas, genera un bloque nuevo con esas claves y lo coloca en un archivo auxiliar F1. Posteriormente, lo que hace es repetir los pasos anteriores, pero ahora colocar el nuevo bloque en un segundo archivo auxiliar F2. Entonces, tenemos el archivo 1. De ese archivo se va partiendo por bloques y cada bloque ordenado se va a ir colocando entre F1 y F2. Y a partir de ese momento, los siguientes bloques que se van generando se intercalan entre los archivos F1 y F2. O sea que F0 se descompone en los archivos F1 y F2. ¿Cuándo acaba esta etapa 1 o fase 1? Cuando se terminan de leer todas las claves que aparecían en el archivo original F0. ¿Sale? Luego viene la fase 2 o la etapa 2 de polifase. La fase 2 es ya el ordenamiento, que más bien pondría siendo la intercalación y la salida. Aquí es donde entra la lógica que se aplicó en Merge Sort, intercalar el primer bloque del archivo auxiliar 1 con el primer bloque del archivo auxiliar 2 y dejar el resultado final en el archivo original, que recordemos que es F0. ¿Sale? Entonces vamos aquí a hacer esas anotaciones para que quede un poquito más claro. Intercalar el primer bloque del archivo auxiliar 1, o sea, aquí estamos hablando de F1, con el primer bloque del archivo auxiliar 2, que es F2, y dejar el resultado en el archivo original, que es F0. Pero eso no es todo. Tenemos que intercalar el siguiente bloque de este es F2, de cada archivo, y dejar el resultado en un tercer archivo auxiliar que ahora va a ser conocido como F3. Y ahí es donde aparece el tercer archivo auxiliar. Entonces ahora es volver a mezclar bloques de F1 y F2, pero colocarlos en F0 y en F3.
¿Sale? Y vamos a repetir estos dos pasos hasta que no haya más claves por procesar y con eso habremos terminado nuestro ordenamiento de archivos por el método de polifase. Vamos al pizarrón a ver un ejemplo de esto y pues con eso finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Vamos al pizarrón a ver el ejemplo de polifase. Bueno, pues vamos a ver nuestro primer algoritmo de ordenamiento externo. Es importante mencionar que los algoritmos de ordenamiento externo están pensados para trabajar sobre grandes volúmenes de información. Esos grandes volúmenes de información pues van a estar almacenados en archivos. Entonces, a lo mejor cuando los estemos revisando, ustedes van a pensar que no tienen mucho sentido. Y efectivamente, para tal vez nuestros ejemplos pequeños no tenga mucho sentido aplicar ordenamiento externo, pero piensen que esto que vamos a hacer se realiza sobre una escala mucho más grande. Entonces, los vamos a ver en ejemplos pequeños para ver cómo funciona la lógica y pues esta idea es la que se aplica a gran escala. Importante mencionar que de alguna manera el concepto de mezcla o de intercalación que aparece en Merge Sort va a aparecer siempre en los algoritmos de ordenamiento externo. Por eso es importante en la práctica cuando ustedes hagan el código o revisen el código de Merge Sort, ese se podrá usar, esa parte, esa lógica se podrá usar para los algoritmos de ordenamiento externo. Entonces vamos a iniciar con polifase. Tenemos un archivo F0 que ese archivo pues tiene todas esas claves. Insisto, pudiera alguien decir, oye, ¿eso pues, es un archivo o es una lista? Al verlo en el pizarrón, pues alguien podría decir indistintamente que es un archivo o una lista. Pero vamos a pensar en la lógica de que esto está almacenado en un archivo, que son claves que están en un archivo, memoria secundaria, y que vamos a ordenar el contenido de este archivo. La primera etapa de polifase es que vamos a ir leyendo nuestro archivo en una cantidad de n claves o n valores. Entonces vamos a establecer un número arbitrario de n igual a 4, pero insisto, esto en escala mayor para archivos puede ser n igual a 1000 o n igual a 10000 o n igual a 512, n igual a 1024, una potencia de 2 o bueno, algo similar. Pero entonces nos dice, en la fase 1 vamos a ir leyendo a partir nuestro archivo en bloques de este tamaño, de tamaño 4, en este caso 4 claves, y es lo que vamos a ir trabajando. Leer una cantidad de n claves, en este caso son 4, traer esas claves a memoria principal y después utilizar un algoritmo interno para ordenarlas. Vamos a suponer que yo traigo esas claves a memoria principal, las ordeno con alguno de los algoritmos internos, puede ser Quicksort, Merge, el que ustedes quieran, y después de ordenar esas 4 claves, las voy a colocar en un archivo auxiliar F1. F1 va a ser nuestro primer archivo auxiliar y voy a colocar ahí esas 4 claves, pero ya ordenadas. Entonces, después de ordenar esto, quedaría pues 14, 20, 31 y 50. Ojo que eso fue ordenado no por arte de magia. Yo aquí lo hice pues así para rápido, pero en la práctica, en la parte práctica o en la implementación real de polifase, eso se tendría que ordenar con un algoritmo de ordenamiento interno. ¿Sale? Luego nos dice que vamos a repetir esos pasos de leer n claves, utilizar un algoritmo interno para ordenarlas y generar un bloque, y ahora ese siguiente bloque que ordenemos lo vamos a colocar en un archivo auxiliar F2. Voy a ponerle aquí unos corchetes para indicar que se trata de un bloque, ¿sale? Continúo con la lectura de mi archivo original. Ahora voy con el siguiente bloque de 4 claves y ese queda un primer bloque ordenado que se coloca en el segundo archivo auxiliar. Y ahora para el siguiente bloque de 4 claves lo voy a colocar como un segundo bloque en el primer archivo auxiliar. Por lo tanto, aquí quedaría un segundo bloque con esas claves
que ya me traje a memoria principal, que leí de mi archivo, que ordené con algún algoritmo y que me traje a mi archivo, ¿sale? Siguientes 4 claves, las traigo a memoria principal, las ordeno y las coloco en un segundo bloque del archivo F2. Esto quedaría 12, 13, 17 y 37. Y ahí queda nuestro segundo bloque. Vuelvo a leer 4 claves. ¿Por qué 4? Porque yo definí que n es igual a 4. Y el siguiente bloque se coloca como un tercer bloque del primer archivo auxiliar. Esto quedaría 3, 55, 60. Insisto, aquí ya las estoy ordenando directo, pero en realidad esto pasaría por un algoritmo de ordenamiento interno. Y finalmente el último bloque, pues no importa que no se cumplan las 4 claves, el último bloque puede ser menor, porque depende de cuántas claves haya en mi archivo, así que no importa que el último bloque esté así, pero sí se debe de ordenar y dejar de esa manera. Y aquí termina la primera fase de polifase. Vamos a ver qué dice la fase 2. En la fase 2 ya viene este proceso de intercalación, o algo parecido a lo que hace Merge Sort. ¿Se acuerdan cómo Merge Sort en la segunda parte va intercalando? Bueno, pues en esta fase 2 nos dice que intercalemos el primer bloque del archivo auxiliar 1 con el primer bloque del archivo auxiliar 2 y dejar el resultado en el archivo original. ¿Cuál es mi archivo original? Pues es F0. Voy a intercalar este primer bloque con este primer bloque de aquí. Voy a ponerlo con otro color. Voy a intercalar este primer bloque de aquí con este primer bloque de acá y el resultado va a ser un primer bloque grandote en F0. ¿Sale? ¿Cómo le hago para intercalar? Pues tengo que ir tomando el menor elemento, como lo hacíamos en Merge Sort, y después de lo que queda, volver a tomar el menor, 9, de lo que queda, tomar el menor, 14, 20, 31, 50, 71 y 80. Y con eso genero un bloque grandote, resultado de la intercalación del primer bloque de archivo auxiliar F1 con primer bloque de archivo auxiliar F2. Y ahora voy a intercalar el segundo el segundo bloque de F1 con el segundo bloque de F2 y el resultado lo voy a colocar en un tercer archivo auxiliar F3. Ojo que de acuerdo a la distribución que se está haciendo, yo tenía F0 y estoy usando a 2 archivos auxiliares para repartir los datos. Ya tengo los datos repartidos y los empecé a ordenar. Ahora voy a volver a construir F0 y un tercer F3, porque la información la tengo en F1 y en F2. Ahorita no puedo sobreescribir en F1 y en F2. Necesito sobreescribir en otro lado. Ese otro lado va a ser F0, que es el original, y F3. Entonces nuestro primer bloque de F3 quedaría 4, 12, no es cierto, 7, 12, 13, 17, 32, 37 y 99. ¿Están de acuerdo? Porque es la intercalación de este bloque con este bloque. Por cierto, vayan pensando cómo lo van a programar. Y tengo que seguir esa lógica. Tercer bloque de F1 con el tercero de acá. Si hubiera un cuarto bloque, se coloca como segundo, quinto, y así se va a ir repartiendo entre F0 y en F3. Por lo tanto, el F3 se coloca como segundo bloque, 3, 11, 55, 60, perdón por mis números, 74 y 88. Ahora, como ya no hay más bloques, pues ahí ya termina esa primera repetición de la fase 2. La fase 2 se va a ir repitiendo hasta que ya no haya bloques que combinar. ¿Sale? Entonces, en esta primera repetición de la fase 2, voy a poner, ojo, aquí, en esta parte, sería fin, fase 1, inicio, fase 2. Para que quede muy claro, ¿no? Cuando acabamos de repartir entre F1 y F2, acaba la fase 1, y cuando empezamos a combinar bloques, empieza la fase 2. Ahora, ¿qué va a ocurrir? En la segunda vuelta de la fase 2, voy a combinar el primer bloque de F0
con primer bloque de F3 y el resultado lo voy a volver a colocar en F1. Voy a borrar todo. Entonces, ahí va. Primer bloque de F0 con primer bloque de F3 y el resultado se va a F1 en un bloque súper grandote, que es el resultado de intercalar estos dos. Entonces queda 4, 7, 9, 12, 14, no es cierto, después de 12 sigue 13, 14, 17, 20, 31, 32, 37, 50, 71, 80 y 99. ¿Sale? No me salté ninguno. Creo que sí me salté algo, ¿no? El 8, faltó el 8 de acá. Entonces aquí quedó el 8. ¿Sale? Ahí está. Ahora sí, terminé de intercalar el primer bloque con primer bloque. Y este segundo bloque, pues no tiene nadie con quien intercalarse. Está solo en el mundo. Forever alone. No se combina con nadie. Así como ustedes pueden ver en este algoritmo. Entonces, como no tiene con quién juntarse, pues va a pasar directamente a F2. Pero no se preocupen. Ahorita va a pasar a F2. Pero en la siguiente iteración, como ya solamente tendremos un bloque en F1 grandote y un bloque en F2 grandote, pues la idea es hacer la combinación de esos dos bloques grandotes en F0 y en la última vuelta de la fase 2 del algoritmo de ordenamiento externo de polifase, pues ya tendremos todo ordenado. ¿Sale? En la última combinación, como queda un bloque con un bloque, pues al combinarlo, hacer la mezcla, hacer el merge, ya estará todo ordenado. Y ese fue su algoritmo de mezcla. No fue mezcla, fue polifase. ¿Sale? Ese fue su algoritmo de polifase. Y bueno, pues entonces por hoy lo dejaríamos aquí. Estuvo cansado este día porque revisamos 3 algoritmos. Así que por hoy le vamos a dejar aquí. Y ya nada más nos faltan 2, la mezcla directa y la mezcla equilibrada. Y con eso terminaríamos por fin nuestro tema 1 del curso. Eso quiere decir que pues viene pronto el examen. Por favor, ahora sí es importante todas sus dudas, comentarios acerca del tema 1. Pues serán recibidos. ¿Sale? Muchas gracias. Y eso es todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.